El momento de la conferencia de debate en la Torre Koi llegó en un abrir y cerrar de ojos. La mayoría de las residencias de sectas prominentes se construyeron en áreas de hermosos paisajes, pero la Torre Koi de la secta Lanlinjin se encontraba en la parte más floreciente de la ciudad Lanlin. La carretera principal era un camino de carruajes de más de media milla de largo. Solo se abría para eventos importantes como banquetes o conferencias de discusión. De acuerdo con las reglas de la secta Lanlinjin, uno debe caminar a un ritmo rápido aquí. Ambos lados del camino estaban cubiertos de murales y relieves, contando historia de los líderes del clan Jin y otros cultivadores distinguidos. Durante el viaje, los discípulos de la secta Lanlinjin actuarían como guías mientras conducían los carruajes. De todas ellas, las 4 estaciones más famosas eran sobre el líder actual de la secta, Jin Guangyao, que eran respectivamente divulgación, asesinato, juramento y austeridad amable. Por supuesto, las escenas mostraron cómo durante la campaña para derribar al sol, Jin Guangyao se filtró en la secta Qin Shan Wen y pasó información importante. Asesinó al líder de la secta Wen, Wen Ruhan, y se convirtió en hermano jurado con el resto de la venerada tríada, ascendiendo al puesto de cultivador jefe. El pintor era muy experto en mostrar las expresiones de las personas. Aunque nada parecía especial a primera vista, una mirada más detallada revelaría que incluso cuando su figura estaba ejecutando el asesinato, con las mejillas chorreando sangre, Jin Guangyao todavía tenía el indicio de una sonrisa en su rostro. Uno podía sentir su cabello erizarse mientras lo miraba. Inmediatamente después estaban los murales de Jin Zixuan. Por lo general, con el fin de mostrar su poder absoluto, los líderes de la secta disminuían deliberadamente la cantidad de murales para los cultivadores de su propia generación, o tal vez cambiarían a un artista inferior, para que no se eclipse. A estos actos todos dieron su aprobación silenciosa, mostrando su comprensión. Sin embargo, Jin Zixuan también tenía 4 murales, increíblemente en pie de igualdad con Jin Guangyao. El hombre guapo de las pinturas mostraba orgullo y vigor. Saltando del carruaje, Wei Wuxian se detuvo frente a los murales y miró por un momento. Lan Wangji también se detuvo, esperándolo. Desde no muy lejos, un discípulo declaró: «Secta Lan de Gusu, por favor, pase aquí». Lan Wangji: «Vamos». Wei Wuxian no respondió. Los dos caminaron juntos. Siguiendo las escaleras que llevaban a la Torre Koi, había una amplia plaza pavimentada con ladrillos, llena de gente. La secta Lanlinjin probablemente se había expandido y restaurado durante los últimos años. La extravagancia fue mayor de lo que Wei Wuxian había visto hasta ese entonces. Al otro lado de la plaza, una base de alabastro se alzaba sobre un tramo de 9 escaleras. En la parte superior de la base, un magnífico palacio con un techo de 2 aguas dominaba el océano de chispas en medio de la nieve. La peonia llamada Chispas en medio de la nieve era el emblema del clan Lanlinjin, un tipo exquisito de peonia blanca. No solo la flor estaba bien, su nombre también estaba bien. Había 2 capas de pétalos y los pétalos más grandes en el exterior crecían nivel tras nivel, convirtiéndose en olas de nieve. Los pétalos más pequeños en el interior eran delgados y delicados, abrazando hebras doradas de estambre como si fueran estrellas. Si solo una flor era más que espléndida, ¿cómo podría uno describir la grandeza de miles floreciendo a la vez? Múltiples caminos estaban situados antes de la plaza. Las sectas entraron sin cesar, pero de manera organizada. Secta Su, de Molin, por favor, pase aquí. Secta Ni, de Qinghe, por favor, pase aquí. Secta Yang, de Yumen, por favor, pase aquí. Tan pronto como apareció, Jian Chen les lanzó una mirada aguda. Caminando, habló en un tono indiferente. Sewu Yun, Han Wanyu. Lan Xichen asintió también.
líder de la secta Jian. Los dos parecían preocupados. Después de unas pocas palabras de conversación, Jian Chen preguntó: Han Wanyu, nunca te había visto en las conferencias de debate en la Torre Koi. ¿Por qué el repentino interés? Ni Lan Zichen ni Lan Wangji respondieron. Afortunadamente, Jian Chen no tenía la intención de que esto fuera una pregunta seria en primer lugar. Ya se había dirigido hacia Wei Wuxian. Si no recuerdo mal, ¿no es que ustedes dos nunca llevaban personal innecesario cuando viajaban? ¿Cuál es la situación esta vez? ¿Una vez cada luna azul? ¿Quién es este famoso cultivador? ¿Podría alguien por favor presentármelo? De repente apareció una voz sonriente. Hermano, ¿por qué no me dijiste de antemano que Wangji también iba a venir? El dueño de la Torre Koi, Lian Fanzun, Jin Wanyao, había venido personalmente a saludarlos. Lan Zichen le devolvió una sonrisa, mientras que Lan Wangji asintió. Wei Wuxian, por otro lado, observó cuidadosamente al cultivador principal de todas las sectas. Jin Wanyao nació con una cara bastante ventajosa. Su piel era clara y tenía una marca vermellón que adornaba su frente. Sus pupilas se destacaban contra lo blanco de sus ojos, que parecían vivos pero no frívolos. Sus rasgos eran bastante limpios, atractivos pero también ingeniosos. La sombra de una sonrisa que siempre se posaba en la comisura de sus labios y sus cejas revelaba de inmediato su carácter inteligente. Tal cara era suficiente para ganarse el amor de las mujeres, pero no evocaba la vigilancia o la aversión de los hombres. Los mayores lo considerarían dulce, mientras que los jóvenes lo considerarían amigable. Incluso si a uno no le gustara, definitivamente tampoco lo odiaría, por eso su rostro era ventajoso. Aunque su figura era un poco pequeña, su comportamiento tranquilo era más que suficiente para compensarlo. Con una gorra hecha de gasa negra, vestía el uniforme formal de la secta Lan Ninjin. Una cresta floreciente de chispas en medio de la nieve sobre el frente de su túnica de cuello redondo, con un cinturón de 9 anillos en la cintura, unas botas a sus pies y una mano derecha presionando la empuñadura de la espada que colgaba a su lado. Dejaba escapar una poderosa aura de inviolabilidad. Jin Lin siguió a Jin Wanyao hasta aquí. Todavía no se atrevió a encontrarse a solas con Jian Chen, escondiéndose a espaldas de Jin Wanyao. Murmuró: «Tío». Jian Chen respondió con dureza: «¿Entonces todavía sabes que soy tu tío?». Jin Lin rápidamente tiró de los dobladillos traseros de la túnica de Jin Wanyao. Jin Wanyao parecía haber nacido para resolver conflictos. Líder de la secta Yang, Alin se dio cuenta de su error hace mucho tiempo. Durante los últimos días ha estado tan asustado de que lo castigaras que ni siquiera ha estado comiendo bien. A los adolescentes les gusta hacer travesuras. Sé que lo amas mucho. No te molestes tanto por eso. Jin Lin se apresuró. Sí, el tío puede probarlo. Mi apetito ha sido malo en estos días. Jian Chen: ¿Tu apetito ha sido malo? Mirando lo bien que está tu tez, no diría que te perdiste demasiadas comidas. Cuando Jin Lin estaba a punto de volver a hablar, miró a Lan Wangji y finalmente vio a Wei Wuxian. Temporalmente asombrado, soltó: ¿Por qué estás aquí? Wei Wuxian: para obtener una comida gratis. Jin Lin estaba algo enojado. ¿Cómo te atreves a venir? ¿No te advertí? Jin Wanyao frotó la cabeza de Jin Lin empujándolo hacia atrás y sonrió. ¿Por qué no? Eres nuestro invitado ahora que has venido. No sé nada más, pero la Torre Koi definitivamente tiene suficiente comida. Se giró hacia Lan Zichen. Hermano, toma asiento primero. Voy a revisar allí y hacer los arreglos para Wangji también. Lan Zichen asintió con la cabeza. No queremos causar problemas. Jin Wanyao: ¿por qué sería un problema? Hermano, no tienes que ser tan educado ahora que estás en mi casa. Jin Wanyao podía recordar el nombre, título, edad y apariencia de una persona después de un solo encuentro,
incluso después de unos años, podría saludarlo sin ningún error, a menudo también llevando a cabo conversaciones solícitas. Si hubiera visto a alguien más de 2 veces, recordaría todos sus gustos y disgustos, por lo tanto, podría satisfacer sus necesidades. Esta vez, como Lan Wangji llegó a la Torre Koi sin previo aviso, Jin Wanjao no había arreglado su mesa, pero estaba en camino a hacerlo. Después de entrar en el salón, los invitados caminaron por una alfombra roja. Al lado de las mesas de madera de sándalo, a ambos lados de la alfombra, había doncellas de cara blanca, adornadas con aros, jades y cada una con una sonrisa genuina, con pechos llenos y cinturas delicadas. Incluso sus figuras eran similares, parecían uniformes y agradables a la vista. Wei Wuxian nunca había podido evitar mirar un poco más cuando se encontraba con mujeres así. Después de sentarse, sonrió cuando la sirvienta le estaba sirviendo licor. Gracias. Sin embargo, como si hubiera recibido una sorpresa, la mujer lo miró de reojo. Pero rápidamente parpadeó y miró hacia otro lado. Wei Wuxian inicialmente encontró esto extraño, sin embargo, comprendió de inmediato cuando miró a su alrededor. Como había esperado, este no era el único par de ojos peculiares. Más de la mitad de los discípulos de la secta Lanlinjin tenían expresiones extrañas en sus caras cuando lo miraban. Había olvidado temporalmente que se trataba de la Torre Koi, donde Mo Xuanyu acosó a alguien de su propia secta y fue expulsado. ¿Quién hubiera esperado que regresara con tanta notoriedad, como si no supiera lo que es la vergüenza? Incluso se colocó en un asiento de alto rango junto con los 2 jades de Lan. Wei Wuxian se movió hacia el lado de Lan Wangji. ¿Han Wanyu? ¿Han Wanyu? Lan Wangji. Sí. Wei Wuxian. Por favor, no me dejes. Probablemente hay mucha gente aquí que sabe sobre Mo Xuanyu. Si alguien decide que quiere hablar sobre los buenos días conmigo, tendré que seguir haciéndome el tonto y decir tonterías. Por favor, no te enojes si termino avergonzándote. Lan Wangji lo miró y respondió en un tono cálido. Siempre y cuando no provoques a otros a propósito. En este punto, con una mujer vestida con lujosas túnicas por el brazo, Jin Wanjao entró en la habitación. Aunque la mujer parecía bastante digna, un rastro de inocencia se mezcló en su expresión. Incluso sus rasgos elegantes parecían algo infantiles. Esta era la esposa oficial de Jin Wanjao, la señora de la Torre Koi, Qin Su. Los dos habían sido la representación de parejas amorosas en el mundo de la cultivación durante los últimos años, manteniéndose respeto mutuo. Todos sabían que Qin Su nació en la secta Lao Linqing, un clan subsidiario de la secta Lanlinjin. Qin Kanji, el líder de la secta Lao Linqing, resultó ser un subordinado que había seguido a Jin Wanshan durante años. Aunque Jin Wanjao era el hijo de Jin Wanshan, los dos eran originalmente poco adecuados el uno para el otro debido al estado de su madre. Sin embargo, durante la campaña para derribar al sol, Jin Wanjao había salvado a Qin Su. Ella se enamoró de él y nunca se rindió, insistiendo en que quería ser su esposa. Al final, dibujaron el periodo de una historia tan romántica. Jin Wanjao tampoco la decepcionó, a pesar de que ocupaba el importante cargo de cultivador jefe. Su comportamiento era drásticamente diferente del de su padre. Nunca tomó ninguna concubina, mucho menos tuvo una relación con ninguna otra mujer. De hecho, esto era algo que muchas esposas de líderes de secta envidiaban. Wei Wuxian estuvo de acuerdo en silencio con tales rumores, mientras miraba la mano con la que Jin Wanjao sostenía la de Qin Su. La expresión de Jin Wanjao se llenó de ternura con cuidado, como si incluso le preocupara que accidentalmente tropezara con las escaleras de jade. Después de que los dos se sentaron ante la mesa principal, el banquete había comenzado oficialmente. El que estaba sentado en la mesa del siguiente rango más alto era Jinlin. Cuando sus ojos se posaron en Wei Wuxian, lo vio de inmediato. Wei Wuxian siempre había estado acostumbrado a ser observado por otros. Durante todo el tiempo fingió que no pasaba nada, comiendo y bebiendo entre tostadas y charlas dentro del salón,
Fue una escena bastante alegre. La noche ya había caído cuando terminó el banquete. El foro de discusión comenzaría oficialmente a la mañana siguiente. En grupos de 2 y 3, la multitud salió lentamente de la sala, caminando hacia las cámaras de invitados a las que los discípulos los habían dirigido. Como Lan Xichen parecía bastante distraído, Jin Wanzhao parecía querer preguntar cuál era el problema. Sin embargo, justo cuando se acercaba y gritaba «hermano», otra persona se arrojó y gritó «¡hermano!». Jin Wanzhao casi retrocedió de la fuerza. Rápidamente arregló su gorra con una mano. «Huaizhan, ¿qué pasó? Calmémonos primero». Un líder de secta tan impropio solo podría ser el sacudidor de cabeza de la secta Qinghe. Y por supuesto, el sacudidor de cabeza borracho era aún más impropio. Con una cara rojiza, Ni Huaizhan se negó a soltarlo. «Oh, hermano, ¿qué debo hacer? ¿Me pueden ayudar de nuevo? Prometo que esta es la última vez». Jin Wanzhao: «¿La última vez no fue cuando te envié gente para que tratara esa situación?». Ni Huaizhan gritó: «La situación de la última vez ya pasó, pero esta vez hay una nueva situación. Hermano, ¿qué debo hacer? Ya no quiero vivir». Mirando cómo parecía que algunas palabras no podían decirse en público, Jin Wanzhao solo podía recurrir a Qin Su. «Asu, puedes volver primero. Huaizhan, busquemos un lugar y siéntate. No hay necesidad de apurarse». Comenzó a caminar afuera con Ni Huaizhan apoyado en él. Cuando Lan Xichen vino a ver lo que estaba sucediendo, también fue arrastrado por el borracho Ni Huaizhan. Qin Su saludó a Lan Wangji. «Han Wenyu, ¿no has venido a Lanlin para las conferencias de discusión hace algunos años? Pido disculpas si la recepción fue inadecuada de alguna manera». Su voz era suave, realmente adecuada para una belleza tan dulce. Lan Wangji asintió a cambio del saludo. La mirada de Qin Su se posó en Wei Wuxian a continuación. Después de un momento de vacilación, susurró: «Entonces, por favor, disculpe, con su permiso». Con esto, ella se fue con su doncella. Wei Wuxian reflexionó: «La forma en que todos me miran es tan extraña. ¿Qué hizo Mo Xuanyu? ¿Mostrar públicamente su amor mientras estaba desnudo? ¿Qué tiene de especial eso? ¿La gente de la secta Lanlin Jin realmente es tan inocente que no ha visto esas cosas?». Lan Wangji sacudió la cabeza ante las tonterías de Wei Wuxian. Este continuó: «Voy a preguntarle a alguien. Han Wenyu, vigila y Yan por mí. Es mejor si él no viene a buscarme. Si lo hace, ayúdame a detenerlo un poco, ¿sí?». Lan Wangji: «No vayas demasiado lejos». Wei Wuxian: «Entendido. Si termino yendo lejos, reunámonos en nuestra habitación por la noche». Sus ojos buscaron por todo el salón, pero no encontraron a la persona que buscaba. Levantando una ceja, continuó buscando después de dejar a Lan Wangji. Cuando pasó por un pequeño pabellón, alguien apareció de repente dentro del jardín de rocas. «¡Ey!». Wei Wuxian pensó para sí mismo: «Ja, lo encontré». Se dio la vuelta y habló en un tono débil: «¿Qué quieres decir con ey? ¡Qué grosero! ¿No estábamos todos enamorados cuando nos separamos? Nos volvemos a ver y eres tan cruel como siempre. Ahora estoy triste». Jinlin sintió la piel de gallina sobre su cuerpo. «Cállate ahora mismo. ¿Quién fue amoroso contigo? ¿No te advertí que no lo hicieras? ¿Que no te metieras con la gente de nuestra secta? ¿Por qué has vuelto?». Wei Wuxian: «Honestamente solo he estado siguiendo a Han Wenyu. Estoy tan cerca de hacerlo agarrar una cuerda y atarme a su cuerpo. ¿Dónde me has visto meterme con la gente de tu secta? Tu tío, él era quien quería jugar conmigo, ¿de acuerdo?». Jinlin estaba furioso. «Idiota, mi tío solo sospecha de ti. No hables tonterías. No pienses que no sé que no te has rendido y que todavía quieres». De repente, algunos gritos llegaron a su alrededor. Media docena de chicos que vestían el uniforme de la secta Lanlin Jin salieron del jardín. Jinlin dejó de hablar de inmediato. Los muchachos se acercaron lentamente a ellos. El líder del grupo era un joven de aproximadamente la misma edad, pero con un físico más amplio que el de Jinlin.
Pensé que había visto mal, así que realmente es él. Wei Wuxian se señaló a sí mismo. ¿Yo? El joven. ¿Quién más aparte de ti? Mo Xuanyu. ¿Todavía tienes cara para regresar? Jinlin frunció el ceño. Jin Chang, ¿por qué viniste? No es asunto tuyo. Wei Wuxian entendió. Es probablemente uno de los chicos de la generación de Jinlin. Y mirando cómo son las cosas, este es un grupo de niños que no está en buenos términos con él. Jin Chang, no es asunto mío, pero es asunto tuyo. ¿Por qué te preocupas por mí? Mientras hablaba, 3 o 4 de los chicos ya se habían acercado, como si quisieran sujetar a Wei Wuxian. Con un paso al frente, Jinlin se puso delante de Wei Wuxian. No te metas. Jin Chang, ¿qué tiene de malo enseñar una lección a un discípulo de nuestra secta? Jinlin resopló. ¡Ja! Despierta, lo expulsaron hace mucho tiempo, no es discípulo de nuestra secta, no importa cómo lo veas. Jin Chang, ¿y qué? El ¿y qué? Sonaba tan seguro de sí mismo que Wei Wuxian estaba estupefacto. Jinlin respondió. ¿Y qué? ¿Has olvidado con quién vino hoy? ¿Quieres enseñarle una lección? ¿Por qué no le preguntas a Han Wanyu primero? Al escuchar el nombre Han Wanyu, todos los chicos parecían nerviosos. Incluso si Lan Wangji no estuviera presente, nadie se atrevería a afirmar que no le tenían miedo. Después de un momento de silencio, Jin Chang respondió. ¡Ja! Jinlin, ¿no solías odiarlo? ¿Cómo es que hoy es tan diferente? Jinlin, ¿cómo tienes tantas cosas que decir? ¿Te importa si lo odio o no? Jin Chang, acosó descaradamente a Lian Fanzun y todavía estás hablando a favor de él. Wei Wuxian sintió como si hubiera sido golpeado por un trueno. ¿Acosaba a quién? ¿Lian Fanzun? ¿Quién era Lian Fanzun? ¿Jin Wanyao? No podía creerlo. La persona que Mo Xuanyu había estado acosando era Lian Fanzun, Jin Wanyao. Mientras intentaba superar el shock, por otro lado, después de que Jin Chang y Jinlin intercambiaran algunas palabras más, de alguna manera llegaron al punto de buscar una pelea entre ellos. Ninguno de ellos vio al otro con una buena luz para empezar. El fusible se encendió de inmediato. Jinlin afirmó. Si quieres pelear, entonces peleemos. ¿Crees que te tengo miedo? Uno de los muchachos gritó. ¿Por qué no? De todos modos, solo llamará a su perro para que lo ayude. Jinlin escuchó esto justo cuando estaba a punto de silbar. Apretó los dientes y rugió. Puedo golpearte incluso si no llamo a Ada. Aunque su tono sonaba con confianza, 2 puños no eran un oponente digno de 4 manos. Después de que comenzó a pelear, estaba claro que sus habilidades comenzaron a quedarse cortas. Parecía estar perdiendo terreno, forzado a acercarse más y más a Wei Wuxian. Jinlin se enojó cuando vio que Wei Wuxian todavía estaba de pie en el mismo lugar. ¿Por qué sigues aquí? Wei Wuxian de repente lo agarró de la mano, antes de que Jinlin tuviera la oportunidad de gritar. Sintió que una fuerza abrumadora presionaba sobre su muñeca. No pudo evitar colapsar en el suelo. Enfurecido gritó. ¿Quieres morir? Mientras bajaba Jinlin, que lo había estado protegiendo, Jin Chang y los demás se sorprendieron. Sin embargo, Wei Wuxian preguntó. ¿Lo entendiste? Jinlin también se sorprendió. ¿Qué? Wei Wuxian volvió a girar la mano. ¿Lo has entendido? Sintiendo un dolor adormecedor viajar desde su muñeca a todo su cuerpo, Jinlin volvió a llorar. Ante sus ojos, sin embargo, podía recordar el movimiento rápido y sutil de Wei Wuxian. Este habló una vez más. Otra vez, mira cuidadosamente. Uno de los muchachos acababa de pasar corriendo. Con una mano detrás de su espalda, Wei Wuxian usó la otra mano para agarrar la muñeca del chico. Lo llevó al suelo en un abrir y cerrar de ojos. Esta vez Jinlin vio lo que estaba pasando. La parte adolorida de su muñeca también le dijo a qué punto de acupuntura enviar su energía espiritual. Poniéndose de pie parecía estar de buen humor. Sí.
La situación se revirtió en un instante. No mucho después, los gritos frustrados de los chicos sonaron en todo el jardín. Al final, Jin Chan se enfureció. Jinlin, solo espera. Siguió un rastro de maldiciones cuando los muchachos huyeron derrotados. Jinlin, por otro lado, separó sus labios riéndose detrás de ellos. Wei Wuxian habló. «Mira lo feliz que estás. ¿Tu primera vez ganando?» Jinlin escupió. «Ja, siempre he ganado peleas 1-1, pero Jin Chan llama un montón de ayudantes. No tiene vergüenza». Wei Wuxian estaba a punto de decir que él también podría encontrar un montón de personas para que lo ayuden. Las peleas no tenían por qué ser 1-1. A veces, la cantidad de personas en un grupo puede marcar una diferencia de vida o muerte. Sin embargo, se dio cuenta de que siempre había visto a Jinlin salir solo, sin que ningún discípulo de su secta lo siguiera. Es probable que Jinlin no tenga ayudantes de donde elegir, por lo que decidió no decir nada. Jinlin, oye, ¿cómo aprendiste ese movimiento? Wei Wuxian le dio la responsabilidad a Lan Wangji sin mostrar ni un toque de vergüenza. Han Wanyu me enseñó. Jinlin no lo dudó. Ya había visto la cinta de la frente de Lan Wangji atada a las manos de Wei Wuxian de todos modos. Él simplemente murmuró. ¿Incluso te enseña esas cosas? Wei Wuxian. Claro que sí. Sin embargo, esto es solo un pequeño truco. Es la primera vez que lo usas y no lo han visto, por lo que los resultados son claros. Eventualmente lo aprenderán si lo usas demasiadas veces. No será tan fácil la próxima vez. ¿Qué tal? ¿Quieres aprender algunos movimientos más de mí? Jinlin lo miró y no pudo evitar responder. ¿Por qué eres así? Mi tío más joven siempre me ha desaconsejado eso, pero me estás incitando. Wei Wuxian, ¿te aconsejó? ¿Qué dijo? ¿No pelees y llévate bien con los demás? Jinlin, muchas veces. Wei Wuxian, no lo escuches. Déjame decirte que cuando seas mayor, descubrirás que hay más y más personas a las que quieres golpear, pero tendrás que forzarte a llevarte bien con ellos. Entonces, como aún eres joven, ves golpear a todas las personas que quieras. A esa edad, si no tienes algunas peleas adecuadas, tu vida no estará completa. La cara de Jinlin traicionaba un leve anhelo, pero aún sonaba despectivo. ¿De qué estás hablando? El consejo de mi tío es por mi propio bien. Después de hablar, de repente recordó que el pasado Mo Xuanyu siempre había considerado a Jin Wangyao como una deidad. Definitivamente no habría estado en desacuerdo con Jin Wangyao de ninguna manera. Sin embargo, ahora él estaba diciendo «no lo escuches». ¿Era que realmente ya no tenía pensamientos inapropiados hacia Jin Wangyao? Al mirar su expresión, Wei Wuxian pudo adivinar en qué estaba pensando. Él respondió sin dudar. Parece que ya no puedo ocultarlo. Así es, me he enamorado de otra persona. La cara de Wei Wuxian era tan expresiva como su tono. Durante los días que me fui, lo pensé seriamente, y finalmente decidí que Lian Fanzhong no era mi tipo, ni alguien que me convenía. Jinlin retrocedió. Wei Wuxian. En el pasado no podía entender a mi propio corazón, pero después de conocer a Han Wanyu, estoy seguro. Ya soy capaz de dejarlo. No quiero a nadie más aparte de Han Wanyu. Espera, ¿por qué estás huyendo? Aún no he terminado. Jinlin, Jinlin. Jinlin se dio la vuelta y corrió en la dirección opuesta. Wei Wuxian gritó un par de veces más detrás de él, pero ni siquiera se dio la vuelta. Estaba bastante orgulloso de eso, pensando para sí mismo que esta vez Jinlin definitivamente no seguiría dudando de que tuviera algún pensamiento inapropiado sobre Jin Wangyao. Sin embargo, cuando se dio la vuelta, vi una figura de piel nevada parada debajo de la luna. Su túnica era más blanca que la escarcha. A unos 30 pies de distancia, Lan Wangji lo miró directamente, tan tranquilo como siempre. Si estos fueran los días en que acababa de revivir, podría decir cosas 10 veces más vergonzosas que lo que acababa de hacer frente a Lan Wangji. Ahora, sin embargo, cuando Lan Wangji lo miró, sintió una sutil sensación de vergüenza, una que no había sentido en ninguna de sus dos vidas. Wei Wuxian rápidamente reprimió la vergüenza rara vez sentida.
Caminando, habló tan naturalmente como pudo. Han Wan-yu, ¿estás aquí? ¿Lo sabías? Mo Xuan-yu fue expulsado de la Torre Koi porque acosó a Jin Wan-yao. Por eso todos me miraban tan extrañamente. Lan Wangji no dijo nada, simplemente se dio la vuelta y caminó junto a él. Wei Wuxian continuó. Ni tú ni Seo Yun sabían sobre eso, ni siquiera sabías quién era Mo Xuan-yu. Parece que la secta Lan Linjin ha mantenido todo en secreto. Ahora, esto explica el porqué. Después de todo, Mo Xuan-yu tenía la sangre del líder de la secta en él. Si Jin Wanshan realmente no quisiera un hijo así, nunca lo habría traído. Si fuera tan simple como acosar a alguien de la misma secta, se habría librado con algunos regaños. No habría sido suficiente para que lo echaran. Pero si el acoso fue hacia Jin Wanyao, las cosas habrían sido un poco diferentes. Este no era solo Lian Fanzun, sino también el hermanastro de Mo Xuan-yu. Realmente fue un escándalo. El asunto tenía que ser completamente desarraigado. Por supuesto, era imposible hacerle algo a Lian Fanzun, por lo que solo podían ahuyentar a Mo Xuan-yu. Wei Wuxian recordó que anteriormente, durante su encuentro en la plaza, Jin Wanyao actuó como si no hubiera pasado nada. La forma en que conversó tan cortésmente lo hizo parecer como si no supiera quién era Mo Xuan-yu. Wei Wuxian no pudo evitar aprobar sus habilidades. Por otro lado, la actitud de Jin Ling no podía ocultarse. La razón por la que estaba disgustado con Mo Xuan-yu no era solo que era un manga cortada, sino que también acosaba a su propio tío. Wei Wuxian suspiró en silencio. Lan Wangji preguntó: ¿Qué pasa? Wei Wuxian: Han Wan-yu, ¿has notado que Jin Ling está solo cada vez que sale a cazar de noche? No me digas que Yan Chen siempre lo acompaña. Su propio tío no cuenta. Ya tiene unos 15 años, pero no hay nadie de su edad que lo siga. Cuando éramos jóvenes... La punta de las cejas de Lan Wangji se levantó ligeramente. Al ver esto, Wei Wuxian inmediatamente cambió sus palabras. Muy bien, solo fui yo. Cuando era joven, no me gustaba estar solo. Lan Wangji respondió con indiferencia. Ese eras tú, no todos son como tú. Wei Wuxian: pero a todos los chicos les gusta donde hay mucha gente, ¿verdad? Han Wan-yu, ¿pensarías que Jin Ling es realmente distante y no tiene amigos en su propia secta? No sé sobre la secta Yumenjian, pero creo que a ninguno de los jóvenes de la secta Jin le gusta jugar con él. Peleó hace unos momentos. No me digas que Jin Wanyao no tiene hijo o hija, ni nadie cercano a él de su edad. Lan Wangji: Jin Wanyao tuvo una vez un hijo. Su vida terminó a una edad temprana. Wei Wuxian se preguntó: era el joven maestro de la Torre Koi. ¿Cómo pudo perder la vida? Lan Wangji: las torres de vigilancia. Wei Wuxian: ¿y por qué fue eso? En aquel entonces, para construir las torres de vigilancia, Jin Wanyao no solo se enfrentó a una gran cantidad de oponentes, sino que también disgustó a un puñado de sectas. Uno de los líderes de la secta opuesta perdió sus argumentos y entró en una furia asesina, matando al único hijo de Jin Wanyao y Qin Su. El niño siempre había sido un buen niño y sus padres siempre lo habían amado mucho. Con resentimiento, Jin Wanyao derribó a toda la secta en venganza. Qin Su, sin embargo, fue abrumada por el dolor. Ella no ha podido tener otro hijo desde entonces. Después de un momento de silencio, respondió: con el temperamento de Jin Ling, ofende a otras personas cada vez que abre la boca. Toca el nido del avispón cada vez que levanta la mano. Jin Ji de tu secta lo llama joven amante. Bueno, tiene razón. Las veces anteriores a esto, si no fuera por cómo lo protegimos, no le quedarían vidas. Jian Chen no es en absoluto alguien que sepa educarlo. Jin Wanyao, por otro lado... Al recordar por qué vinieron a la Torre Koi, la cabeza de Wei Wuxian volvió a dolerle. Presionó sus dedos sobre sus sienes. Por otro lado, Lan Wangji lo miró en silencio. Aunque no dio palabras de consuelo, siempre escuchó y respondió cada pregunta. Wei Wuxian suspiró. No importa, volvamos adentro primero. Los dos regresaron a la residencia de invitados que la secta Lan Linjin les arregló.
La habitación era bastante espaciosa y bastante ornamentada. Incluso se había colocado sobre la mesa un juego de exquisitas copas de licor hechas de porcelana blanca lisa. Wei Wuxian se sentó a un lado y comenzó a admirar el set. Solo se detuvo muy tarde por la noche. Buscando en los cajones encontró un par de tijeras y una pila de papel. Con solo unos pocos cortes creó un muñeco. El talismán, con una cabeza redonda y mangas inusualmente largas que parecían alas de mariposa, era tan alto como el dedo de un adulto. Wei Wuxian tomó el papel de la mesa y pintó algunos trazos. Tirando el pincel, bebió un trago de una taza de licor e inmediatamente se tumbó en la cama. El talismán con forma de muñeco, por otro lado, se crispó de repente. Con unos pocos temblores, sus anchas mangas levantaron su cuerpo sin peso en el aire como si fueran alas. Se revolvió y aterrizó en la punta del hombro de Lan Wangji. Lan Wangji miró a un lado, a su hombro. El muñeco se arrojó sobre su mejilla. Se subió hacia arriba hasta la cinta de la frente y tiró de ella, como si la cinta fuera su cosa favorita en el mundo. Lan Wangji dejó que el muñeco se retorciera en su cinta por un tiempo. Justo cuando extendió la mano para bajarlo, éste se deslizó hacia abajo tan rápido como pudo. No importa si fue intencionalmente o no, pero se golpeó la cabeza contra sus labios. Los movimientos de Lan Wangji se detuvieron por un momento. Usando 2 de sus dedos, finalmente lo atrapó. No hagas el tonto. Suavemente el muñeco rodó su cuerpo sobre su dedo delgado. Lan Wangji, debes tener cuidado. El muñeco asintió y agitó las alas, aferrándose al suelo. Trepó por la abertura de la puerta y salió de la habitación de huéspedes. La torre Koi estaba fuertemente vigilada, por supuesto. Un ser humano grande y vivo no podría viajar libremente. Lo bueno era que Wei Wuxian había aprendido cierta técnica de las artes oscuras, la metamorfosis en papel. Aunque era realmente útil, también tenía una serie de restricciones. No solo el tiempo era estrictamente limitado, el muñeco también debe regresar, por así decirlo, y ni siquiera debe haber un solo rasguño. Si en su camino se desgarra o se rompe de alguna manera, el alma recibirá el mismo grado de daño, desde un año de inconsciencia hasta una vida de locura. Por lo tanto, uno debe ser extremadamente cuidadoso. Wei Wuxian poseía el cuerpo del muñeco de papel. A veces se pegaba al borde de la túnica de un cultivador. En otras ocasiones se deslizaba para pasar por puertas cerradas. Y a veces se desdoblaba las mangas y se tiraba al suelo, fingiendo ser un pedazo de papel usado, una mariposa que bailaba en el cielo nocturno. De repente, todavía en el aire, escuchó débiles sonidos de llanto provenientes de debajo de él. Al mirar, vio una de las residencias de Jin Wanzhao, el jardín floreciente. Wei Wuxian voló debajo del techo y vio 3 figuras sentadas en la sala de estar. Con Lan Xichen en una mano y Jin Wanzhao en la otra, Ni Huaizhan lloraba en estado de embriaguez, quejándose de cosas desconocidas. Detrás de la sala había un estudio. Al ver que no había nadie adentro, Wei Wuxian entró a mirar. Diseños bosquejados, anotados en rojo, cubrían todo el escritorio. En las paredes había 4 paisajes de primavera, verano, otoño e invierno. En primer lugar, Wei Wuxian no tenía la intención de prestarles atención. Después de mirarlos, sin embargo, no pudo evitar querer elogiar las habilidades del artista. Tanto los colores como las pinceladas eran suaves, pero los paisajes parecían vastos. Aunque solo una escena residía en cada papel, miles de millas parecían extenderse desde ella. Wei Wuxian pensó para sí mismo que tales habilidades eran casi comparables con las de Lan Xichen, y no pudo evitar echar un vistazo más. Solo después se dio cuenta de que el artista de los 4 escenarios era Lan Xichen. Volando desde el jardín floreciente desde la distancia, Wei Wuxian pudo ver un grandioso palacio de 5 crestas. El techo del palacio estaba cubierto de tejas vidriadas y brillantes. Fuera del palacio había 32 pilares dorados. La escena era magnífica. Esta era probablemente una de las áreas más protegidas de la Torre Koi, el dormitorio de cada uno de los líderes de la secta Lanlinjin, el palacio fragante. Además de los cultivadores vestidos con túnicas de chispas en medio de la nieve,
Wei Wuxian también podía sentir que se habían dispuesto matrices arriba y abajo del palacio. Volando hacia la base de un pilar, también tallado con la peonia, descansó por un momento. Solo se deslizó por la rendija de la puerta después de un resoplido. En comparación con el jardín floreciente, el Palacio Fragante era un edificio clásico de la Torre Koi. Suntuosamente ornamentado, el edificio era casi majestuoso. Dentro del palacio, capas y capas de cortinas de gasa caían en cascada sobre el suelo. En medio de la extravagancia había una dulce pero lánguida sensación de decadencia. Jin Wanzhao estaba con Lan Zichen y Ni Huaizhan en el jardín floreciente, lo que significaba que el palacio fragante estaba vacío, permitiendo convenientemente que Wei Wuxian inspeccionara el área. El muñeco de papel voló por el interior del palacio, buscando cualquier lugar que despertara sospecha. De repente, Wei Wuxian vio un pisapapeles de ágata sobre la mesa. Había un sobre debajo del pisapapeles. El sobre ya había sido abierto. No estaba escrito el nombre de nadie. Sin embargo, visto por su grosor, obviamente no era un sobre vacío. Agitando las mangas, aterrizó sobre la mesa, queriendo echar un vistazo a lo que había dentro del sobre. Pero incluso mientras intentaba sacarlo, el sobre permaneció quieto. Su cuerpo actual era una hoja de papel, casi ingrávida. No pudo hacer nada para mover el pesado pisapapeles. El muñeco de papel de Wei Wuxian caminó unas cuantas veces más alrededor del pisapapeles de ágata. Empujó y pateó, saltó y saltó, pero aún así se negó a ceder. Incapaz de hacer nada, solo podía darse por vencido en ese momento. Luego ir a verificar si había otros lugares de sospecha. De repente, una puerta lateral del palacio se abrió ligeramente. Alarmado, Wei Wuxian se levantó de la mesa, inmóvil contra una esquina. Quien entró fue Qin Su. Wei Wuxian finalmente se dio cuenta de que no era que el palacio hubiera estado vacío, sino que Qin Su estaba en silencio dentro de su habitación. El hecho de que la señora del jardín floreciente apareciera en el palacio fragante no era nada inusual. Sin embargo, en este momento se veía tan anormal como se podía. Su rostro estaba más pálido que la nieve, sin sangre. Su figura también estaba al borde del colapso. Parecía que acababa de recibir un considerable shock, como si acabara de despertarse de un desmayo y pudiera desmayarse de nuevo. Wei Wuxian pensó para sí mismo: ¿qué pasó? Su semblante era claramente genial cuando estaba en el salón de banquetes. Apoyada contra la puerta, Qin Su permaneció en blanco por un momento antes de encontrar su camino. Con la mano en la pared, mirando fijamente la carta debajo del pisapapeles de ágata, la alcanzó, como si quisiera agarrarla, pero aún así retiró su mano. Bajo la luz del fuego, Wei Wuxian pudo ver los temblores obvios de sus labios. Esas características elegantes casi podrían describirse como retorcidas. De la nada soltó un grito y agarró el sobre, tirándose al suelo. Su otra mano se contrajo mientras se clavaba en la parte delantera de su túnica. Los ojos de Wei Wuxian se iluminaron, pero detuvo el impulso de lanzarse. Si Qin Su fuese la única que lo viera, podría lidiar con eso, pero no si Qin Su gritaba y traía a otras personas. Su alma se vería afectada si el trozo de papel recibiera el menor daño. De repente, una voz resonó por el palacio. «Asu, ¿qué estás haciendo?» La cabeza de Qin Su se giró. Una figura familiar se encontraba a pocos metros de ella. No era diferente de lo habitual. La cara familiar también le sonrió. Ella inmediatamente se lanzó al suelo, agarrando la carta. Wei Wuxian solo pudo aferrarse fuertemente a la esquina y ver a la carta alejarse una vez más de su vista. Parecía que Jin Wanzhao dio un paso adelante. «¿Qué tienes en la mano?» Su tono era tan amable como siempre, como si realmente no notara nada. Ni la extraña carta en la mano de Qin Su, ni la expresión distorsionada en el rostro de ella. Parecía que simplemente estaba preguntando sobre un asunto trivial. Todavía agarrando la carta, Qin Su no respondió. Jin Wanzhao volvió a preguntar: «No te ves muy bien. ¿Qué pasa?» Su voz estaba llena de cuidado. Qin Su levantó la carta y habló a través de sus temblores. Me reuní con alguien. Jin Wanzhao.
¿Quién? Kim-Soo parecía no haberlo escuchado. Esa persona me dijo algunas cosas y me dio esta carta. Jin Wan-yao no pudo evitar reírse. ¿Con quién te encontraste? ¿Realmente vas a creer lo que la gente te diga? Kim-Soo. No podría haber sido una mentira. Definitivamente no. Wei Wuxian también pensó. ¿Quién era? Ni siquiera podía decir si la persona era hombre o mujer. Kim-Soo. ¿Son ciertas las cosas escritas aquí? Jin Wan-yao. Si no me dejas ver la carta, ¿cómo puedo saber lo que está escrito en ella? Kim-Soo le mostró la carta. Bien, léela. Para ver la carta con claridad, Jin Wan-yao dio un paso más. Con la carta en la mano de Kim-Soo, la escaneó rápidamente. Su expresión no cambió en absoluto. Ni siquiera el rastro de una sombra había caído sobre su rostro. Kim-Soo, sin embargo, casi gritaba. «Háblame, habla. Dime que nada de esto es cierto, que todas estas son mentiras». Jin Wan-yao respondió con certeza. «Nada de esto es cierto. Todas estas son mentiras. Esto es una completa tontería. Acusaciones falsas». Kim-Soo estalló gritando. «¡Estás mintiendo! Las cosas ya son así, ¿todavía me estás mintiendo? Bueno, no te creo». Jin Wan-yao suspiró. «Asu, fuiste tú quien me dijo que lo dijera. Ahora que lo he dicho, ¿te niegas a creerme? Esto es realmente bastante preocupante». Kim-Soo arrojó la carta al suelo y se cubrió la cara. Cielos, tú realmente das miedo. ¿Cómo pudiste? Ella no podía seguir hablando, retrocediendo hacia un lado con las manos aún cubriéndose la cara, sosteniéndose de un pilar. De repente comenzó a vomitar. Ella vomitó como si fuera a dejar salir todos sus intestinos. Al ver una reacción tan intensa, Wei Wuxian se quedó sin palabras. Probablemente también estaba vomitando cuando estaba dentro. ¿Qué demonios está escrito en la carta? ¿Jin Wan-yao mató a alguien y los desmembró? Pero todos sabían que Jin Wan-yao mató a innumerables personas durante la campaña para derribar al sol. También había bastantes vidas en las manos de su padre. ¿Tal vez fue el asunto con Mo Xuanyu? No, era imposible que Jin Wan-yao tuviera algo con Mo Xuanyu. ¿Era probable que Mo Xuanyu fuese expulsado de la Torre Koi precisamente por su culpa? De todos modos, pase lo que pase, su reacción no sería tan extrema que se disgustaría hasta el punto de vomitar. Aunque no estaba familiarizado con Kim-Soo, se habían visto algunas veces en el pasado, siendo ambos descendientes de clanes prominentes. Kim-Soo era la amada hija de Kim Kan-ji. Su personalidad era ingenua, pero había vivido una vida cómoda y le habían enseñado excelentes modales. Ella nunca actuaría de una manera tan loca y violenta. Realmente no tenía sentido. Al escuchar el ruido que hizo, Jin Wan-yao se inclinó en silencio y recogió los trozos de papel que se habían esparcido por el suelo. Levantando la mano, lo sumergió sobre el candelabro de 9 ramas de loto y les permitió arder lentamente. Al ver las cenizas caer al suelo poco a poco, habló en un tono un tanto abatido. «Asu, hemos sido marido y mujer durante tantos años. Siempre nos hemos respetado en armonía pacífica. Como esposo, me gustaría pensar que te trato bien. El hecho de que estés actuando así realmente hiere mis sentimientos». A Kim-Soo no le quedaba nada más que vomitar. Gimió en el suelo. ¿Me tratas bien? Pero yo preferiría nunca haberte conocido. No es de extrañar que nunca, desde aquel entonces, hiciste tal cosa. ¿Por qué no me matas? Jin Wan-yao. Asu, antes de que lo supieras, ¿no vivíamos perfectamente bien? Solo te sentiste incómoda y comenzaste a vomitar hoy. Ahora que lo sabes, podemos ver que esto no es nada. No podré hacerte ningún daño físico. Tu mente es lo único que hace todo esto.
Qin Su negó con la cabeza. Su rostro estaba ceniciento. Dime la verdad. Asong. ¿Cómo murió Asong? ¿Quién era Asong? Jin Wanjao se sorprendió. Asong, ¿por qué me estás preguntando esto? ¿No has sabido eso desde hace mucho tiempo? Asong fue asesinado. Ya he destruido al que lo mató en venganza. ¿Por qué lo mencionaste de repente? Qin Su, lo sabía, pero ahora estoy empezando a pensar que todo lo que sabía era una mentira. La cara de Jin Wanjao comenzó a mostrar fatiga. Asu, ¿en qué estás pensando? Asong era mi hijo. ¿Qué crees que haría? ¿Prefieres creer en alguien que se ha estado escondiendo todo este tiempo? ¿Una carta de una persona desconocida? ¿Que creer en mí? Qin Su tiró de su cabello gritando. Tienes miedo precisamente porque él es tu hijo. ¿Qué creo que harías? Incluso podrías hacer algo como esto. ¿Qué no pudiste haber hecho? ¿Y ahora todavía quieres que crea en ti? Oh cielo. Jin Wanjao, deja de pensar tonterías. Dime, ¿a quién viste hoy? ¿Quién te dio la carta? Qin Su se aferró a su cabello. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Jin Wanjao. Si la persona puede decírtelo, también puede decírselo a otras personas. Si pudieron escribir una carta, también pueden escribir una segunda, una tercera, un número incontable. ¿Qué pienso hacer? ¿Permitir que tal cosa se filtre? Asu, te lo ruego, por favor. No importa qué sentimientos hayan existido entre nosotros. Dime dónde están las personas mencionadas en la carta. ¿Quién fue el que te dijo que volvieras y leyeras la carta? ¿Quién fue? Wei Wuxian también quería escuchar a Qin Su decir quién era. ¿Alguien que pudiera acercarse a la esposa del cultivador jefe y ganarse su confianza? ¿Alguien que descubrió una historia oculta de Jin Wanjao? La carta no podría haber sido algo simple como un asesinato. Era algo que podría hacer que Qin Su estuviera tan asqueada o asustada que vomitara, incluso cuando los dos eran los únicos presentes. Durante el interrogatorio todavía hablaron vagamente, sin atreverse a ser explícitos. Pero si Qin Su realmente decidiera ser honesta y decirle quién le había dado la carta, entonces sería realmente tonta. Si ella lo decía, además de tratar con quien fuera, Jin Wanjao también silenciaría a Qin Su, ya sea por medios justos o sucios. Afortunadamente, aunque Qin Su siempre había parecido inocentemente ignorante desde una edad temprana, incluso hasta el punto de ser algo densa, ya no confiaba en Jin Wanjao. Ella miró inexpresivamente a su marido, quien estaba sentado frente a la mesa. Era el cultivador principal por encima de decenas de miles. Él era su esposo. A partir de ahora, bajo la luz de las velas, parecía tan tranquilo y pintoresco como siempre. Se puso de pie, como si quisiera ayudarla a levantarse, pero Qin Su lo rechazó. Inclinada en el suelo, no pudo evitar otro ataque de arcadas. La punta de las cejas de Jin Wanjao se crispó. ¿Realmente te doy tanto asco? Qin Su, no eres una persona. Estás loco. Un calor de duelo llenó los ojos con los que Jin Wanjao la miró. Asu, en aquel entonces realmente no tenía otro camino. Quería mantenerte en la oscuridad durante toda tu vida. No quería que supieras sobre esto. Ahora, sin embargo, has sido completamente arruinado por quien te lo contó. ¿Crees que estoy sucio? ¿Crees que soy asqueroso? Todo eso está bien, pero tú eres mi esposa. ¿Cómo te verían los demás? ¿Cómo hablarían de ti? Qin Su enterró su cabeza en sus brazos. Deja de hablar, deja de hablar, deja de recordármelo. Ojalá nunca te hubiera conocido, ojalá no estuviera relacionada contigo. ¿Por qué te acercaste a mí en primer lugar? Después de un momento de silencio, Jin Wanjao respondió. Sé que no me creerás, no importa lo que diga, pero fui sincero en ese entonces.
Qin-su sollozó. ¿Todavía estás hablando de halagos? Jin Wanjao. Estoy diciendo la verdad. Siempre he recordado que nunca has dicho nada sobre mis antecedentes o mi madre. Estaré agradecido contigo hasta el final de mi vida. Y quiero respetarte, apreciarte, amarte. Pero debes saber que incluso si Ah-sung no hubiera sido asesinado, tenía que morir. Solo podía morir. Si lo dejábamos crecer, tú y yo. Con la mención de su hijo, Qin-su no pudo soportarlo más. Levantó la mano y lo abofeteó en la cara. Entonces, ¿quién es el que hizo todo esto? ¿Qué más vas a hacer por este puesto? Sin ninguna reacción, Jin Wanjao aceptó la bofetada. Una huella de mano carmesí apareció inmediatamente sobre su mejilla. Jin Wanjao, ¿de qué estás hablando? Debes sentirte bastante mal. Tu padre ya se fue de viaje para cultivarse. También te enviaré pronto. Y puedes disfrutar de estar en su compañía. Terminemos esto rápidamente. Todavía hay bastantes invitados afuera. Todavía queda la conferencia de debate mañana. Las cosas ya estaban así y todavía estaba pensando en los invitados afuera y en la conferencia de discusión de la mañana. Aunque dijo que iba a darle tiempo a Qin-su para descansar, ignoró todos los empujones de rechazo y la ayudó a levantarse. Wei Wuxian no sabía lo que hacía, pero Qin-su colapsó repentinamente, despojada de toda energía. Por lo tanto, así como así, Jin Wanjao arrastró a su esposa hasta las cortinas. El muñeco de papel de Wei Wuxian salió de debajo de la mesa y lo siguió. Vio a Jin Wanjao cuya mano se colocó sobre un espejo de cobre de cuerpo entero. Un momento después, sus dedos de alguna manera entraron en el espejo, como si se rompiera en la superficie de un charco de agua. Los ojos de Qin-su estaban abiertos, todavía llorando. Solo podía ver cómo su esposo la arrastraba hacia el espejo. Incapaz de hablar o gritar, Wei Wuxian sabía que el espejo definitivamente no podía ser abierto por nadie más que el propio Jin Wanjao. Tal oportunidad era ahora o nunca. Calculando aproximadamente el tiempo, rápidamente saltó dentro. Detrás del espejo de cobre había una habitación secreta. Después de que Jin Wanjao entró, las lámparas de aceite en las paredes se encendieron por sí mismas. La tenue luz iluminaba estantes y armarios de diferentes tamaños, cubriendo las paredes. En los estantes había libros, pergaminos, piedras y armas. También había algunos instrumentos de tortura, anillos de hierro, puntas afiladas, ganchos plateados. Todo parecía extraño. Solo con mirar todo eso podría ser que uno temblara de miedo. Wei Wuxian sabía que estos probablemente fueron hechos por Jin Wanjao. El líder de la secta Qin Shan Wen, Wen Ruhan, tenía una personalidad malhumorada y violenta. Le encantaba ver sangre y a veces disfrutaba torturando a los que lo ofendían. Jin Wanjao solo pudo capturar el interés de Wen Ruhan al satisfacer sus necesidades, creando todo tipo de dispositivos crueles pero divertidos. Cualquier secta poseía un par de bóvedas de tesoro. Por lo tanto, no era extraño en absoluto que el Palacio Fragante tuviera tal habitación. Además de un escritorio, una mesa de hierro, escondida a los ojos, fría al tacto y lo suficientemente larga, también estaba dentro de la habitación. Parecía haber rastros negros y secos de algo en la superficie de la mesa. Wei Wuxian comentó en silencio. Esta sería la mesa perfecta para desmembrar a alguien. Jin Wanjao ayudó gentilmente a Qin-su a acostarse sobre la mesa. La cara de Qin-su estaba pálida cuando Jin Wanjao enderezó algunos mechones enredados de su cabello. No te asustes. No deberías caminar en tal estado. Habrá mucha gente durante los próximos días. ¿Por qué no descansas un poco? Puedes volver tan pronto como me digas quién es la persona que te dio la carta. Asiente si estás dispuesta a decirme. No sellé todos tus meridianos. Aún deberías poder asentir. Los ojos de Qin-su se giraron hacia su esposo, que todavía era tan amable y cariñoso con ella. Sus pupilas estaban llenas de miedo, dolor y desesperación. De repente, Wei Wuxian notó que uno de los estantes estaba bloqueado por una cortina.
La cortina estaba cubierta de siniestras runas rojo sangre. Era un talismán de prohibición, uno de poder extremo. El muñeco avanzó lentamente hacia arriba, aferrándose a la pared. Por otro lado, Jin Guangyao todavía estaba suplicando a Qin Su en voz baja. De repente, como si notara algo, se dio la vuelta alarmado. No había una tercera persona en la habitación, excepto Qin Su y él. Jin Guangyao se puso de pie. Solo regresó después de no encontrar nada durante su cuidadosa inspección de la habitación. Por supuesto, él no sabía que, justo cuando se dio la vuelta, Wei Wuxian ya había llegado a un estante de libros. Justo cuando vio un ligero movimiento en el cuello de Jin Guangyao, inmediatamente insertó su delgado cuerpo de papel en un libro, como si fuera un marcador. Sus ojos estaban atrapados entre dos páginas de un manuscrito. Afortunadamente, a pesar de que Jin Guangyao estaba más alerta que otros, no estaba tan alerta como para abrir este libro para ver si alguien se escondía dentro. De repente, Wei Wuxian se dio cuenta de que los caracteres se veían un poco familiares. Después de un rato de escrutinio, maldijo en silencio. ¿Cómo podría no encontrarlos familiares? Eran sus caracteres. Los comentarios que Yan Femian leyó a su letra fueron descuidados pero equilibrados. Esta era definitivamente su escritura. Después de que Wei Wuxian la miró con más cuidado, logró distinguir las frases. Diferente de la posesión, venganza, contrato forzado, además de las áreas vagas o dañadas. Finalmente pudo concluir que el libro en el que se metió era su propio manuscrito. El contenido del manuscrito era un artículo sobre sacrificar el cuerpo de uno, deduciéndolo de la información que había reunido. En aquel entonces escribió bastante de estos manuscritos. Los escribió mientras los tiraba por todo el lugar, especialmente en la caverna en la montaña Luanzang en la que dormía. Algunos de estos manuscritos fueron destruidos por los incendios del asedio. Otros, como su espada, fueron recogidos por varias personas como trofeos de guerra. Había estado confundido sobre dónde se enteró Mo Xuanyu de la técnica prohibida. Ahora, él sabía la respuesta. Este fue el manuscrito dañado de una técnica prohibida, por lo que Wei Wuxian definitivamente no creía que Jin Guangyao permitiría que cualquiera tuviera acceso a él. Parecía que aunque Mo Xuanyu y Jin Guangyao no tenían una relación, todavía estaban bastante unidos. Mientras pensaba, la voz de Jin Guangyao llegó. Asu, se me acaba el tiempo. Tendré que cuidar a los invitados. Iré a verte después. Wei Wuxian ya se había escabullido de sus manuscritos. Al escuchar la voz, inmediatamente volvió a entrar. Esta vez lo que vio no eran manuscritos, pero 2 títulos de propiedad de casa y terrenos. Wei Wuxian encontró esto bastante extraño. ¿Cómo podrían los títulos de propiedad tener un valor tan especial que se mantuvieran en el mismo lugar que los manuscritos del patriarca de Jinling? Pero, sin importar cómo los mirara, eran 2 de los títulos de propiedad promedio, sin ningún truco o código. Los papeles se estaban volviendo amarillentos e incluso tenían manchas de tinta. Sin embargo, no pensó que Jin Guangyao los colocó aquí al azar. Por lo tanto, se tomó el tiempo para recordar la dirección, en algún lugar de la ciudad de Yunping de Yumen. Pensó que podría encontrar algo allí si se daba la oportunidad. Después de no escuchar nada durante bastante tiempo, Wei Wuxian comenzó a escalar la pared nuevamente. Finalmente llegó al estante bloqueado por el talismán de la prohibición. Sin embargo, antes de poder examinar lo que guardaba dentro del estante, la escena ante sus ojos se iluminó de repente. Jin Guangyao se acercó y levantó la cortina. Por una fracción de segundo, Wei Wuxian pensó que había sido expuesto. Después de que la tenue luz del fuego atravesara la cortina, descubrió que estaba envuelto en una sombra. Un objeto circular acababa de estar frente a él. Jin Guangyao se quedó quieto, como si estuviera mirando a los ojos a lo que sea que estuviera dentro de ese estante. Después de un momento, él habló. ¿Eras tú quien me miraba? Por supuesto, no podía haber ninguna respuesta. Se quedó en silencio por un rato y luego bajó la cortina. Wei Wuxian se adhirió en silencio al objeto, frío y duro. Parecía ser un casco. Luego se giró hacia el frente. Como había esperado, vio una cara pálida.
El que sellaba la cabeza quería que no viera nada, no oyera nada, que no hablara nada. Y así los encantamientos se habían amontonado sobre la piel encerada. Los ojos, las orejas y la boca estaban todos cerrados herméticamente. Wei Wuxian lo saludó en silencio. «Qué honor volver a verte, Jin Fengsun».